Estamos de vuelta. Se escucha, se ve el mapita. Sí, Las compañeras. Orlando, ¿y estás? Estamos. Cristian, quería preguntarle si podríamos tener las sesiones de los miércoles igual en la tarde. Se me está haciendo muy Ya. dificultoso para Entonces, retomaremos. Entonces, hacemos esta aclaración, ¿no? Un poco que habíamos visto, o que ya nos provoca un poco sobre esta construcción también de esa historia desde Tarija, de este mestizaje de los Chapaco, que podríamos entenderlo también como un proceso de etnogénesis. Entonces, una primera categoría, hay que podríamos plantearla y la discutiendo a partir de este texto, el tema de etnogénesis y mestizaje, ¿no? Es decir, los Chapaco como producto de un mestizaje, pero también como una etnogénesis, como algo nuevo que surge, ¿no? Como una colectividad, una agrupación que emerge dentro de un contexto colonial, evidentemente relaciones coloniales. Y ahí vamos viendo elementos que nos aporta, me parecen muy ricos para repensar un poco también estos procesos de mestizaje, lo que en su momento se llama aculturación. Pensemos que este texto de Sáenz es de los años 80, entonces por ahí también entenderemos que ciertos conceptos, ciertas categorías van a también responder un poco a los momentos en los cuales se investiga, se escribe, ¿no? Entonces, por ahí ahora algunos términos como culturación, todo eso empiezan a ser discutidos, pero entenderemos aquello. Entonces, hay una preocupación, hay un interés de ver cómo se ha ido construyendo esto y revisar, analizar críticamente la historia para ver cuánto de este imaginario en la construcción del mestizaje o de esta enogénesis chapaca pues se está invisibilizando, se está exacerbando ciertos aspectos, otros más bien se los subestima, etc. Y otra aclaración importante, esto Tristan Plath lo sugería, cuando hacemos una revisión, y ahí lo que le llamaba la atención a Valentina, a Fabiola, un poco el tratamiento sobre estos personajes históricos, estos actores, si quieren, de la historia, es no pensarlos, analizarlos desde nuestra formas actuales, digamos, de pensamiento. Es importante situarlos y entender estas personalidades, sus formas de pensamiento, dentro del contexto histórico también que estaban viviendo. Es decir, Luis de Fuente y los Porcel, Porcel de Padilla, Porcel de Pineda, no eran pues los sujetos racionales modernos. Pensemos, y ya esto habíamos adelantado en una de las sesiones anteriores, mucho de este pensamiento racional moderno, dentro del campo del pensamiento, de la filosofía, tiene como un poco origen hacia 1637, por ahí con René Descartes, el discurso del método. Estamos hablando de estos mmm, Luis de Fuentes, estos Porcel, que están hacia finales del siglo XVI y el siglo XVII, es decir, no están todavía empapados o dentro de todo este pensamiento racional moderno, que además poco a poco se ha ido difundiendo, etc. Dicho de otra manera, estos personajes, si quieren, son más medievales, ¿no? Entonces, también los ubicaremos un poco dentro mmm, de eso, ¿no? Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la expansión de estos misioneros que venían a evangelizar almas y veían, digamos, eh, que poblaciones locales tendrían otras entidades, llámese dioses, entre comillas, no era que ellos asumían y decían, estas son sus creencias de ellos, sino decían, esto existe, ¿no? Esto está ahí y esto es más bien demoníaco, etcétera, ¿no? Entonces, no venían con esa idea de un pensamiento racional moderno, que decía, estas pobres almas que no saben lo que creen o que creen son ceras, digamos, ¿no? Sino están diciendo, aquí existen estas entidades y son evidencias del demonio y otras cosas. Entonces, me parece que eso también es importante ubicar y que no asumamos, de hecho, que estas, tipo Luis de Fuentes, entonces ya venían con toda una visión, si quieren, con la gran división cultural de la naturaleza. No, para nada. Primero,
entonces, o segundo elemento importante para ir chequeando un poquito estas personalidades, esta historia. Incluso ahí enfatiza mucho Thierry Sáenz que este Luis de Fuentes, andaluz, de familias, ¿no? Sevillanas, el Porcel de familias de Granada, estas regiones, tenemos en cuenta que estas regiones de la Andalucía, hace muy poquito, o sea, muy poquito de ese tiempo, habían salido de otro proceso, si quieren, de colonización, de dominación, que era la expansión, la colonización mora. Los moros que estaban situados. Va a ser recién hacia finales del siglo XV que, con todo este rollo, ¿no? de las guerras santas, cruzadas, etcétera, sale este imperio moro de justamente esta región andaluza. Entonces estos andaluces venían con toda esa carga de esos cruzados, de esos procesos, si quieren, un poco como podemos decir, independentistas, de lo que habían sido como 7 siglos de dominación mora en esta región. Entonces, muy interesante porque nos apuntará que Luis de Fuentes, de alguna manera, llega a Tarija e instala una nueva Andalucía y ven los chiriguanos, pues los enemigos, los moros. Es decir, sigue viviendo su propia guerra santa, su propia cruzada, o la de toda su familia, de toda esa tradición, la trasplanta y, como diga Thierry Sáenz, hay una especie de apropiación simbólica de este espacio. De alguna manera asume casi como el Chaco, como el gran Mediterráneo que separaba a los moros, digamos, de los andaluces, en este caso los chiriguanos de estos andaluces que estaban llegando a estas regiones, ¿no? Entonces, proyecta en eso también Luis de Fuentes una continuidad, si quieren, histórica de lo que estaba pasando hace muy poco en Andalucía. Entonces, de ahí que hay una fuerte construcción de esto de lo andaluz, que luego va a cobrar unos ciertos tintes románticos, idealizados en este imaginario histórico, pero que lo entendamos también en ese momento, una Andalucía que estaba saliendo de esa dominación mora que se estaba dando en Europa, especialmente en esta región. Otro elemento ahí para destacar es la expansión chiriguana, y de eso una de las exposiciones justamente hablará. Suelo decir muchas veces que en este módulo estamos como ante una guerra de tronos, un Game of Thrones en el Chaco, ¿no? Vamos a ver diferentes colectividades, grupos, si quieren, casas que entran justamente del siglo, especialmente 16, 17, en estas confrontaciones, ¿no? Donde una más de esas casas son las de los españoles y además que no van solos, ¿no? Entonces vamos a entrar en una especie de juego de tronos en las próximas exposiciones. Entonces pensemos que hay una expansión chiriguana muy, muy fuerte que se va dando especialmente desde las regiones suroriental hacia la región occidental, hacia lo que luego entenderemos como la frontera chiriguana. De eso ya hablaremos con las exposiciones de la siguiente semana, que básicamente están muy marcadas por esta línea negra, oscura, gruesa, que nos da un poco esa idea de esa frontera, ¿no? Entonces, una expansión chiriguana. Aquí, cerquita en el círculo rojo, están precisamente los asentamientos de estos conquistadores, Luis de Fuente y sus llamados herederos, los Porcel de Padilla, Porcel de Pineda. Entonces, entendamos que en esos años, poco antes de la fundación de Tarija, se hace cargo del virreinato del Perú el virrey Toledo, fundamental también en la historia de esta región, las reformas toledanas, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Que la expansión chiriguana, estas migraciones, estos movimientos
de tupí-guaraníes, que luego van a entrar en proceso de también un mestizaje con población precisamente chané, empieza a avanzar hacia occidente, hacia las estribaciones de la cordillera, hacia la serranía. Impulsados, esto como les digo, luego veremos mejor un poco las motivaciones, los impulsos que se hayan dado para estas expansiones chirihuanas, pero entre otras cosas por metales, herramientas metálicas, metales, armas, etcétera. En algunos casos también eh, tejidos, y luego se dan ahí unas redes de intercambio bastante interesantes. Entonces, empiezan a expandirse justo cuando también la conquista española empieza a entrar con más fuerza hacia la región del Potosí. Ahí está también La Plata, que se constituirá en Charcas, en la Real Audiencia de Charcas. Entonces estos chirihuanos tenían tal avance que el virrey Toledo empieza a temer que puedan llegar a Charcas, que puedan llegar a Potosí. Además que temía que podían pues, aliarse con otras colectividades bastante fuertes. Tenemos los chichas, que están especialmente en la región, digamos, de Tupiza. Aquí hay del río San Juan del Oro que divide estas regiones. Hacia el sur, los diaquitas, que luego son más conocidos como calchaquíes, que sería un poco el norte argentino, e incluso del lado eh, chileno, también gente que pueda venir desde los desiertos de Atacama o incluso más hacia eh, el sur, ¿no? Araucanos, etc. Entonces, todos estos podían generar Toledo, un poco su visión estratégica, militar, que eran poblaciones muy fuertes que estaban, que podían rebelarse, que podían atacar centros neurálgicos como era las minas de Potosí. Entonces ahí la intención era un poco generar y separar más bien esto, creando fronteras, creando espacios que dividan y que permitan un control de esta región. De ahí que va a encontrar como un punto clave lo que es actualmente esta región de Tarija para frenar estas expansiones chirihuanas que venían más de la parte oriental, ¿no? Entonces ahí no había mucho quienes se animen, y el que se va a animar es Luis de Fuentes, que como les digo, viene un poco con esa carga, ¿no? Y voy a ir a luchar contra estos chirihuanos, que son básicamente como los moros, de allá de lo que estaba pasando en Andalucía, y por eso él también pide, ¿no? Una gran extensión de ser capitán sobre una extensión que básicamente abarcaba pues toda esta región del Chaco hacia el Pilcomayo, el Bermejo, hacia el sur, hacia lo que sería Humahuaca. Entonces, realmente tenías una aspiración muy, muy grande. Algunos años antes, en Toledo había controlado una rebelión chicha que se había dado en esta región de Tupiza. Entonces tenía ciertas alianzas con poblaciones, con esta nación chicha. Entonces, Luis de Fuentes, en la entrada que va a realizar a lo que se va a llamar San Bernardo de la frontera de Tarija o Tarixa, que algunos historiadores locales, es muy interesante, dirán que en realidad es la primera fundación que se da en estas regiones, antes incluso de Potosí. La fundación oficial, si quieren, de Tarija va a ser para 1574. Potosí, como ven ahí en el mapa, es 1546. Pero hacia principios, finales de los 30, principios de los 40, se había dado como la primera fundación, el primer intento de fundación de lo que ahora conocemos como Tarija, de esto que era San Bernardo de la frontera de Tarija, pero que habría sido una empresa fracasada, porque precisamente los chirihuanos lo sacaron rajando, ¿no? Pero un poco en estas visiones, ¿no? De quién es el primero, la primera fundación, etcétera. Se dice, no, Tarija es realmente la primera fundación, aunque duró muy poquito. La idea era, y esto lo resalta Thierry Sainz,
que esta era una ruta fundamental entre lo que era La Plata, ¿no? Aquí en este mapa se ve mejor, esta parte del sur del Río de la Plata, y lo que era Lima. Entonces, había una conexión era una ruta, ¿no?, fundamental dentro de lo que era el comercio de la plata, de minerales, de esclavos en ciertas regiones, del comercio de productos, etcétera, era una ruta fundamental. Entonces, esta región, Tarija, era precisamente un punto clave, intermedio, en esa ruta entre Lima, Potosí, La Plata. Entonces, Toledo dice, ahí es donde tenemos que generar este espacio, esta frontera. Y en la entrada de Luis de Fuentes va a ir con algunos de estos capitanes españoles, pero algo que no se suele decir mucho es que van a llevar población chicha. Como les decía, ya Toledo antes había de alguna manera controlado unas rebeliones chichas. Muchos de esos controles se tenían que dar además con estrategias de intercambio económicas, etcétera. Y una de esas estrategias era que esta población chicha que acompañe a Luis de Fuentes a sentarse en esta frontera para impedir el paso de la expansión chiriguana, esta población chicha iba a ser exenta de la mita en Potosí, ¿no? Recuerden este sistema de la mita que era nuestro reclutamiento de mano de obra para que trabajen en las minas de Potosí como una forma de tributo, etcétera. Entonces, vamos a ir haciendo estas conexiones, ¿no? Esta idea más multilocal, ¿no?, que tiene que ver un poco Potosí con los chiriguanos, con el Chaco, va a ser a través de esta cuestión de la mita, la población chicha va a ser exenta, siempre y cuando acompañe a estas expresiones de Luis de Fuentes. Además, bueno, esto parecía no ser suficiente para los chichas, entonces había que darles algo más en especie, metales, herramientas, algunos insumos adicionales. Entonces, primer elemento, la llegada de estos españoles hacia esta región, desde el lado de la frontera, no es sola, sino es acompañada de esta población chicha, que había sido exenta de la mitad de Potosí, a cambio de que acompañen esto, y además recibían un pago en especie. Aparte de eso, en esta población, ya lo apuntamos hace un rato, había unas poblaciones locales indígenas, los tomatas y los churumatas. Por investigaciones históricas, arqueológicas, y hay también algunos de los temas que desarrollaremos más adelante, nos darán algunas luces más al respecto, es muy posible que estas poblaciones tomatas y churumatas hayan sido poblaciones mitmacuna. Recuerden, los mitmacuna eran esas poblaciones que los incas, en la expansión inca, este es, como pueden ver, un mapa del sureste inca, como dice el título, desde Pocón hasta Humahuaca o Humahuaca, eran entonces una estrategia demográfica de llevar, de trasplantar, relocalizar colectividades de un lado al otro por diferentes razones, ya sea a veces por competencias específicas de estas colectividades en cierto tipo de labores, sea mineral, agricultura, bélica, o bien simplemente con una estrategia también de sentar presencia en ciertas zonas fronterizas. Entonces, tales tomatas y churumatas serían producto de estas poblaciones mitmacuna, es decir, poblaciones que a través de la expansión inca, del estado inca, habrían sido removidas. Incluso se dice algunos que van a tener mucha influencia o mucha relación con yuracarés, con moyomoyos o con otras poblaciones del piedemonte que habrían sido llevados a estas regiones. También puede ser otra población más de lengua quizá aymara, chuncho aymara, como habíamos hablado de esto un poco en etnografía masónica chacoplatense. Entonces, esta visión que hay mucho de los auténticos y tradicionales indígenas tarijeños son los tomatas y los churumatas, pues se cae un poco en esta idea de que sí, tradicionales, pero que son producto de mitmacunas trasladados, relocalizados por la expansión inca, ¿no? Entonces, un poco este que es de despojarse de una herencia colla en la construcción de los Chapaco, pues se cae,
¿no? Es decir, ahí está también mucho de esta presencia, por un lado churumata, tomata, y luego esta presencia chicha, porque estos chichas que van a acompañar esas expediciones, pues también se van a quedar allí, van a sentar una presencia. Como les decía, hay una investigación interesante arqueológica que ya nos estarán diciendo también de presencia chicha o muy relacionada con la llamada cultura arqueológica chicha en estas mm, regiones, ¿no? Entonces, tanto tomatas, turumatas, población mitmacuna, trasladada por los incas, que son población indígena, si quieren, local, o con las cuales se van a encontrar esta expansión inca, y que estaban siendo también sometidos por los chirihuanos. Recuerden que los chirihuanos también en esta su expansión iban pues sometiendo poblaciones, las iban guaranizando, las iban mm, dominando. También hay un proceso eh, colonial. Aquí dos apreciaciones, ¿no? Muchas veces hay estas visiones poco idealistas, románticas, de que no, las expansiones indígenas no generaban esos procesos coloniales, etcétera. Pues sí. Y la segunda aclaración es que, ojo, que esto no lleve a un relativismo de que, entonces esto era normal, entonces también la expansión colonial europea la entenderemos en la misma manera, ¿no? Son diferentes dispositivos, diferentes mecanismos, eh, diferentes relaciones que estaban en juego, ¿no? Entonces, evitar un poco caer también ese relativismo, pero también idealizaciones, ¿no? Como esto no hacían los indígenas, había una cuestión de respeto, de convivencia, entonces tratar ahí un poquito de balancear justamente con esta lectura, ya que planteaba Johan sobre las relaciones eh, coloniales, ¿no? Esta relación colonial europea pues tenía otras dimensiones geopolíticas, etcétera, que van a distar un poco también de estos otro tipo de relaciones. Entonces, esa advertencia para ni irnos a la idealización, romantización del buen indígena, el buen salvaje, y tampoco entrar en un relativismo peligroso que anule relaciones de poder. Entonces, estos churumatas, tomatas, estaban, o se sentían menos, digamos, como enfrentados, amenazados por los chiriguanos. Entonces, parte de cierto éxito, que como bien nos dirá la lectura, en principio es un fracaso nuevamente San Bernardo de la Frontera, no era solo españoles, sino era acompañado de chichas, exentos de la mitad en Potosí, y sumados o aliados con churumatas, tomatas, poblaciones mitmacuna de la expansión inca hacia estas regiones, que se habían asentado en esta región, o que habían sido asentados en esta región, que forman de alguna manera este frente fronterizo en San Bernardo de la Frontera para frenar la expansión chiriguana. Entonces, es interesante, y como nos dirá un poco estos relatos, que al principio era una locura esta empresa, ¿no? San Bernardo de la Frontera, los españoles que estaban ahí estaban pidiendo al virrey, sáquenos de aquí, que nos estamos muriendo, nos están matando, los víveres están escaseando, y Luis de Fuentes estaba obsesionado, un poco loco, porque él estaba en su propia guerra santa, en su propia cruzada. De ahí que muchas de estas primeras fundaciones, como diré el texto, son grandes fracasos. Por ejemplo, la Nueva Vega de Granada, que ya será también conocida como Las Torres, en la región de Salinas, y ya mucho más hacia esta frontera, digamos, si se quiere, que se va a establecer, eh, con el abuelo Ponce de Padilla, también en algún momento va a estar poblada por esclavos, esclavos negros que venían de la parte de La Plata. Y ahí hay otra colectividad, ¿no? Y nos dirá, incluso en algún momento, esta fundación, esta villa, se reducirá a un fuerte, casi en ruinas, donde quedaba el viejo Ponce con los esclavos. Todos los demás se mandaron a rajar. Entonces, esas visiones históricas, ¿no? Así muy heroicas, muy épicas, de donde esto fue más bien una conquista y se fue construyendo, pues vamos viendo cómo tienen esos matices y cómo fueron también estas alianzas interétnicas, estas relaciones, las que fueron dando más bien posibilidad un poco a generar estas fronteras, aprovecharse rivalidades internas, intereses de otros grupos, van a ir generando esto.
Y es muy interesante para no entrar mucho en detalles, si quieren más de presiones históricas, cronológicas, como el nieto, más bien Ponce de Pineda, llamado Churubusú, tiene un nombre chiriguano. Es decir, ya estamos Luis de Fuentes, que hereda esto, no tenía herederos, si quieren, biológicos directos, hereda a los Ponce de Padilla, y esto pasa a Ponce de Pineda. Es decir, Luis de Fuentes obsesionado con guerrar con los chiriguanos, y luego el nieto Ponce de Pineda era más conocido por un nombre en chiriguano, el cacique Churubusú, que al parecer era o bien ya hijo de español y chiriguana, o bien que él había también entrado un poco en estas relaciones de los matrimonios interétnicos. Otra categoría que ahí ya podemos identificar: alianzas interétnicas, matrimonios interétnicos. Recuerden que un poco en la terminología de parentesco, alianza es lo que como matrimonio. Entonces podemos distinguir alianza en términos matrimoniales, si quieren, de parentesco, o alianzas en términos un poco también que más de esa estrategia de relaciones que se van dando. Pero ahí el mismo Thierry Sainz destaca este tema de parentesco, ¿no? Matrimonios interétnicos como una estrategia. Y este cacique Churubusú, se era conocido porque se había aliado, más bien no era parte de los chiriguanos, y lo que estaban haciendo era guerreando contra otras poblaciones más hacia la región del Pilcomayo, básicamente poblaciones de lengua guaycurú, entendamos los tobas, y un poco también de esta idea de lo toba, es decir, los salvajes del chiriguano, ¿no? Con los que estaban guerreando. Y de ahí que muchas misiones de la expansión colonial europea recurrían, más bien ahora ya en el siglo XVII, a este cacique Churubusú, a estos chiriguanos, para poder avanzar un poco en esta empresa eh, colonial. Incluso se decía que Luis de Fuentes, el abuelo Ponce Padilla, frente a los fracasos que tuvieron en estas misiones, lo que empezaron a hacer es generar redes de intercambio con los chiriguanos. Hay por un estudio que hace unos años sobre tradiciones, historia gastronómica en Tarija, era muy interesante porque fue también un vínculo la gastronomía o los alimentos en estos procesos de intercambio. Los españoles generaban algunos derivados, si quieren, de cerdo, tipo eh, longanizas, chorizos, embutidos, digamos, ¿no? Muy rústicos, ¿quieren? Y también derivados de lácteos, porque empezaron a introducir este tipo de ganado porcino, vacuno lechero en esta región. Y por el lado de los chiriguanos, ellos tenían maíz y miel, entre otras cosas, ¿no? Que también había herramientas, sal, por ejemplo, la sal también era, pues, la región de Salinas fue un punto importante, que es la Nueva Vega de Granada, porque como decíamos, sin sal, pues el ganado no produce, no vive, es muy importante la distribución, el consumo de la sal, entonces había unas redes, pero por lo menos un poco esta idea, ¿no? Embutidos, quesos, que ahora se han vuelto muy de la tradición gastronómica tarijeña, chapaca, maíz y miel de los chiriguanos. Entonces no era así que estaban todo el tiempo rompiéndose, sino era más bien, empezaremos a hacer negocios. A los chiriguanos les interesaban mucho las vacas, entonces también había una demanda importante del ganado. Ahí habría que investigar un poco más, no conozco las investigaciones sobre estas poblaciones afroesclavizadas que ocuparon esta, esta región, cómo participaban un poco de estos intercambios, los intercambios que se daban también con la población chicha, que también había tenido y estaba con la presencia en estos lugares, qué pasa un poco con los tomatas, los churumatas, procesos de guaranización, o chiriguanización, si quieren, que se van dando. Entonces, volviendo un poquito al caso del cacique Charabuzu, entonces más bien, y ahí está un punto interesante que hablábamos hace un rato de la culturación, el mestizaje,
que nos dirá Thierry Sainz, generalmente se asume que la cultura, digamos, el grupo dominante, genera una imposición, una culturación sobre pues, colectividades subalternas. El cacique Charabuzú parece ser más bien un sentido contrario a esto, ¿no? Alguien que ha sido más bien guaranizado y que era mucho más afín, mucho más conveniente que funcione dentro de ese ámbito eh, que se vuelve un poco periférico. Es decir, para esos años ya toda esta región va a perder un poco esa fuerza, ese interés en lo que había sido esa ruta entre Potosí, La Plata, generándose también otras vías, otras rutas, otras dinámicas, donde estas regiones se volvieron un poco más periféricas, ¿no? Si ven aquí hay estos puntitos Chiquiacá, Tariquea, que sería Tarquía, vemos cómo están más bien del lado ya de la región eh, Chiriguá, ¿no? Entonces aquí es importante apuntar como Tarija, que lo encasillaríamos dentro de lo que sería valles interandinos, no Chaco, es también un punto clave para pensar la historia del Chaco, al menos de esta región del Chaco, o de esa expansión o de esas expansiones, tanto en el ámbito chiriguano de lo español, en algún momento de lo inca, como un espacio eh, fronterizo. Entonces, Tarija tiene que ver con la historia del Chaco, pero también tiene que ver con esas relaciones que se van dando entre chichas, los intereses que había hacia el lado de Potosí, hacia el norte de la Argentina, de la región propiamente chaqueña, más adelante los conflictos con otras poblaciones, Guaycurú, los Tobas, donde más bien los chiriguanos van a ser afines y aliados hacia esas expansiones misionales, basados muchas veces en ciertos intereses, ¿no? De ahí que estas dicotomías blanco versus indígenas también tienen que ser eh, repensada. Entonces, ese trabajo tiene esa riqueza, ¿no? A partir de estos protagonistas, de estos actores, nos va dando cuenta cómo pasamos de un Luis de Fuentes, que estaba así como muy metido en su propia Guerra Santa, a un cacique Charabuzu, que es más bien, funciona más como un chiriguano, veces que de mestizo, o un español chiriguanizado, que nos está mostrando más bien otras matices, otra construcción, si quieren, de la historia, que va a interpelar, va a cuestionar muchos de estos imaginarios históricos de lo chapaco, ese mestizaje ideal, esos procesos épicos, esa romantización de la Andalucía mmm, boliviana, ¿no? De estas eh, regiones, para mostrarnos más bien procesos más complejos, interétnicos, interculturales, y que incluso podemos hacer ciertas lecturas históricas, aunque el mismo texto nos da muy poco, ¿no? Por ahí hay una cuestión justamente sobre la cruz que habría en la Villa Nueva eh, Granada, no hay toda una cuestión, pero bueno, mucho más la información no, no nos da para entender mucho más al respecto. Para ir acabando, es interesante, no sé, en un momento les comenté de esta investigación sobre chunchos, que hace un Daniel Vaca Flores, un antropólogo tarijeño. Los chunchos son esta danza que se baila en muchas regiones, identifica en el norte de Chile, en el Cusco, en el altiplano paseño, en Tarija, en unas regiones más, eh, que sería un poco como una representación de ese otro eh, salvaje. Y esta danza es muy particular en regiones de Tarija, en la fiesta de San Roque, por ejemplo. Después hay otra región ahorita que es Pascaya, y hay una virgen también, ahorita no sé muy bien, esta virgen que hay en esta región, donde se hacen estas danzas de los chunchos, que serían un poco esos chiriguanos atacando a estas misiones o a estas villas más bien que se habrían asentado en estas eh, regiones, ¿no? Entonces, y que son un poco chunchos procesantes, participan de esta procesión, es decir, ahí hay una lectura mucho más rica de esa complejidad, ¿no? Entonces,
Lo chapaco muy pensado en términos, ¿no? Los andaluces puros, con indígenas locales, churumatas, tomatas, pues en lo chapaco está invisibilizando, pues por un lado, esos andaluces para nada puros, vienen de procesos coloniales, los moros, de toda una guerras allí, influencia o la participación de chichas, churumatas, tomatas como mitmacunas trasladados por la expansión inca, chiriguanos que avanzan hacia esta región, alianzas matrimoniales, alianzas interétnicas, entonces ahí hay una complejidad mucho más rica sobre la historia, que podemos hacer una lectura desde la alimentación, desde la danza, desde la economía, desde incluso, como decíamos, por ejemplo, la cruz, o los personajes, como en este caso, la personalidad de estos personajes, eh, como les decía, personajes medievales de esta primera etapa o de una colonización temprana. Hasta ahí, ¿algún comentario, pregunta, aporte respecto a esto? No, no, ninguna, Lice. Nada. ¿Alguien que quiera destacar? Dame la atención. ¿Algo? Para mí está claro, Lisen. ¿Todos claros? Bueno, entonces, ¿alguien más? ¿Nada más? Entonces, como les digo, esto vamos a tener más matices, mayores elementos ya el lunes. Les pedía nuevamente el lunes que tengamos la sesión en la tarde, como lo tuvimos esta semana, como les digo, ya también hay que voy a hacer el abastecimiento y todo ese rollo. Entonces ya les dejaré el link para la sesión y ahí les iría pidiendo ya a Eva, a Valentina, que vayan armando sus presentaciones. Que tienen ahí la chance también de compartir pantalla para poder hacer ahí un power, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería un poco la idea para el lunes. ¿Estamos de acuerdo? Eva, Valentina. Sí, sí, Listen. ¿Sí? Sí, Yo lo súper. preparo para el lunes. Muy bien. Entonces ya les pongo el link para la sesión. Como les digo, importante que vayamos detectando categorías, ¿no? Que tengamos así un poco, digamos, contenido, resumen de lo que plantean las lecturas, tengamos un poco también de estos análisis y categorías, ¿no? ¿Qué categorías vamos identificando? Entonces, continuamos con Tierra y Science, ya lo que va a ser un poco la historia del pueblo chiriguano, la frontera, procesos de mestizaje. Va a complementar un poco lo que hemos visto aquí. Si quieren, aquí hemos hecho un poco más la entrada más de esta colonización española, no únicamente, hemos visto cómo se suman diferentes poblaciones y ahí veremos un poco más la expansión inca, contacto con lo chiriguano, vamos a entrar más en este juego de tronos en el Chaco. Entonces tengamos esas dos exposiciones, próximo lunes, así ustedes más bien agarran un poquito más la palabra, la exposición, vamos complementando y el siguiente miércoles continuaríamos con las otras exposiciones que corresponden. Eso, ya nos quedamos un poco sin tiempo, pero que ya tiene una buena introducción a lo que vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Y estemos también atentos a ver qué pasa con este tema de la cuarentena. Probablemente la próxima semana ya debería terminarse, pero me parece que esto por ahí da para más. Bueno, no especulemos al respecto, síganla pasando con tranquilidad y el lunes nos vemos en la sesión con las exposiciones respectivas. ¿Listo? Cualquier duda, consulta por el grupo de Facebook. Ya, Lisen, gracias. Ya Hasta está luego, bien, Lick. Listen. Hasta luego. Hasta luego. Hasta el Hasta lunes. luego. Hasta Hasta luego, luego. Lick.